posteriormente hacer la elección del delegado. Yo soy la doctora Camero, Amada Camero Meneses, soy médico anestesiólogo del Hospital de Salud Cusco. Actualmente tengo la jefatura del Departamento de Cirugía del Hospital Adolfo Guevara. Tengo trabajando como médico anestesiólogo 21 años como especialista. Soy egresada de pregrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de posgrado también de la Universidad Nacional de San Marcos. Vengo dictando este curso para la Facultad de Medicina ya 4 años seguidos. Anteriormente he dictado esos cursos para la Facultad de Odontología y posteriormente como jefe de prácticas y ahora soy responsable de la teoría y también se me van a asignar 5 grupos o más dependiendo del número de alumnos para que puedan desarrollar conmigo la práctica. Este es un curso compartido con podríamos decir la otra parte del curso es técnicas operatorias, el cual el coordinador es el doctor William Sarmiento. Al final él es el coordinador de todo el curso como tal. Y yo soy el responsable de la parte de anestesiología. ¿Por qué es importante este curso y por qué se debe desarrollar en este semestre? Ustedes ya van a empezar a desarrollar poco a poco las diferentes podríamos decir segmentos que están involucrados en la parte de la cirugía. Lo mismo que lo que son los segmentos de la parte de medicina, donde ustedes van a tener un acercamiento rápido, ¿no? Muy general de las subespecialidades quirúrgicas y también de las subespecialidades de medicina general. Esto con la finalidad de que posteriormente ustedes cuando vayan a hacer la parte de clínica hospitalaria sepan y tengan una visión más general de la actividad médica que se desarrolla a nivel hospitalario. En lo que se refiere a cirugía, la anestesiología viene a ser el soporte que tiene cada cirujano cuando realiza un procedimiento quirúrgico. Nosotros somos los responsables de brindar la atención del paciente, garantizando que durante toda una intervención quirúrgica el paciente esté en las mejores condiciones y que una vez concluida la intervención quirúrgica, el paciente emerja de la anestesia en condiciones óptimas y luego pueda alta hospitalaria. Eso es lo que vamos a ver más nosotros en este curso. Vamos a ver sobre el manejo integral del paciente que involucra lo que nos concierne a la parte de anestesiología. Y el curso para ello se ha desarrollado en 3 unidades. El sílabus, justo estaba buscándolo antes de empezar la clase en mis archivos para poder compartirlo con el delegado que se elige el día de hoy. Y en general el curso se divide en 3 unidades. En la primera unidad vamos a hacer todo lo que se refiere a lo que es la anestesia general, desde lo que es la evaluación preoperatoria del paciente, la consulta anestesiológica, el manejo de la vía aérea en el paciente que va a ser sometido a anestesia general, los procedimientos que están involucrados en lo que es manejo de vía aérea, los fármacos que más se utilizan en la anestesia general y los diferentes tipos de anestesia general. Eso es en la primera unidad. En la segunda unidad nos vamos a circunscribir a lo que es la anestesia regional, es decir, a la utilización de los bloqueos regionales para la administración, para la realización de ciertas intervenciones quirúrgicas donde se utiliza este procedimiento, como son cirugías traumatológicas, cirugía de miembros superiores, miembros inferiores, cirugías ginecobstétricas, urológicas y una serie de cirugías en las cuales se utiliza estas técnicas para la administración de la anestesia. Eso es en la segunda unidad.
En la tercera unidad vamos a hablar de lo que son las complicaciones más frecuentes que ocurren en el quirófano y que el anestesiólogo tiene que manejar para poder solventar la seguridad del paciente. Y también vamos a tratar sobre lo que es reanimación cardiopulmonar, tanto básica como avanzada. Eso es el curso en líneas generales. Cada unidad va a tener una evaluación de teoría y a su vez va a tener una evaluación de práctica con sus grupos de práctica. No se ha cambiado aún los porcentajes que corresponden a teoría como los porcentajes que corresponden a la práctica. Las indicaciones son las mismas. Estamos hablando de en el anterior semestre fue 80-20. Con respecto a teoría, el valor y el porcentaje frente a lo que es práctica. Sin embargo, este semestre se pretende hacer algunas prácticas a través de los talleres y simuladores con que cuenta la universidad. Eso aún no hemos tenido reuniones para poder definir en qué tamaño de grupos van a hacer estas prácticas y en qué temas específicos vamos a tener que trabajar con ustedes, con los simuladores en la universidad, ¿no? En la Facultad de Medicina. Nos han mencionado de que es la parte de práctica la que va a ser presencial, mientras que la parte de teoría sigue siendo eminentemente virtual. Presumo que los porcentajes van a seguir siendo iguales, 80% teoría, 20% práctica, y teniendo el alumno necesariamente que aprobar teoría para aprobar el curso. Es decir, si el alumno desaprueba teoría, no va a tener derecho, por más que tenga 20 en práctica, no va a tener derecho a aprobar el curso. Ok, entonces, y además, en cada unidad se va a desarrollar un seminario con cada grupo de teoría. En ese seminario va a aportar un plus que va desde un +1 hasta un +3 para la nota de teoría, para que incrementen la nota de teoría. El examen de teoría es básicamente, se basa en los temas que yo dicto, en las clases que yo realizo, y de las cuales son 10 preguntas de los temas que yo voy a ustedes desarrollando, y 4 preguntas, una de 2.5, tiene el valor de los casos clínicos, que son la aplicación de los temas que vamos a desarrollar en el transcurso de esa unidad. Sin más preámbulos, entonces ahora vamos a pasar a elegir el delegado. Yo no sé si ustedes ya se han reunido y han decidido ya elegir un delegado, por favor. Doctora, buenas noches. Hemos elegido el delegado en lo que es el curso de técnicas. Como sabemos, este es un curso integrado, entonces el delegado de técnicas es mi persona. Entonces, no sé si vamos a continuar con el mismo delegado o se va a elegir a otra persona. Mire, tan igual con que los otros grupos, el grupo B y C, yo estoy de acuerdo con que sea el mismo delegado. Ahora pasamos rápida con todos los que están presentes. Si están de acuerdo, por favor en el chat escriban, estamos de acuerdo de que el compañero Jesús González sea también el delegado de la teoría. Si están de acuerdo, por favor escriban y elegimos entonces al delegado rápidamente. A ver, escriban por favor, solo hay 3 compañeros que hasta ahora han escrito. Escriban los que están de acuerdo con que Jesús González sea el delegado de teoría de anestesiología. Por favor, todos los que están presentes en la clase, por favor, escriban. Ok, creo que todos están de acuerdo, nadie está en desacuerdo, yo también estoy de acuerdo. Entonces, el compañero Jesús González será el delegado también de teoría de la parte de anestesiología. ¿Ok?
Gracias por la votación. Entonces, Jesús González es el delegado. Ok. Con respecto a la bibliografía, esa está escrita en el sílabo, está indicado los libros, las revistas, los links que ustedes podrían buscar para si quisieran ahondar en alguno de los temas que se van a vertir durante todo el semestre. Pero ya les informo que básicamente las preguntas que se realizan para el examen es de lo que se hacen las exposiciones, ¿ok? Entonces, vamos, si no hubiera alguna pregunta, empezaríamos la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctora, buenas noches. Para los seminarios que nos mencionó que tenían un peso de +1 a +3, ¿tiene alguna rúbrica de evaluación? Sí, la escala para la evaluación de +1, +3 está en función a lo siguiente: exposición adecuada y participación de todos los miembros del grupo en forma óptima son los 3 puntos, ¿no? O sea, el puntaje máximo. Y todos los alumnos, o sea, todos los que forman parte de ese grupo ganan esos 3 puntos. ¿Ok? Ese es aquí, pues, y en el seminario la modalidad que hago es la siguiente, ustedes eligen quiénes exponen y el resto si es un grupo de 5, por ejemplo, si exponen 2, 3 tienen que responder a las preguntas que yo les hago, que están relacionadas a la exposición, indudablemente. Y si responden adecuadamente, tienen un plus de +1 o +2. Lo mismo que la exposición, la calidad de la exposición, la información que se transmite. Pero son 3 puntos, como le digo, lo máximo, y lo mínimo es 1 punto. No sé si habría alguna duda al respecto, está todo claro. La decisión de la formación de los grupos se las dejo a ustedes. Ustedes eligen si es que lo quieren hacer por afinidad o lo quieren hacer por orden de apellido. Eso ya depende de ustedes. Es ya decisión de los alumnos. ¿Alguna otra pregunta más? El sílabo... Disculpe, ¿de cuántas personas serían los grupos? Esto depende del número de alumnos. Ahorita yo tengo registrados en el grupo de ustedes 44. No sé si serán eso el número, porque, por ejemplo, hay una alumna más que no la tengo en el listado que está publicado en el RP. Es la alumna Tauche Escalante, que no se encuentra en el listado que yo imprimí. Entonces, yo presumo que en esta semana debe terminar de hacerse los traslados de un grupo a otro y la inscripción para tener más idea clara de cuántos alumnos tengo. Pero yo pienso que tengo el promedio de 40 a 42 alumnos, ¿no? Y en función a eso serían 6 grupos de 8 para que sean todos iguales. La idea es que todos los grupos sean del mismo número. Gracias, doctora. Pero por el momento esta es la información que tengo. Ahora, hay el gran problema que todavía el aula virtual no está aperturada hasta el día viernes. La aula virtual no estaba aperturada.
Un minuto, por favor, para cargar. Americana de ¿Están viendo la presentación, por favor? Sí se ve, doctora. Ya, disculpen el retardo, pero el internet está Sí, muy doctora. lento. Bueno, haremos el primer tema. El primer tema es tratar de ubicar qué es la anestesiología y qué importancia tiene la anestesiología dentro de lo que es la práctica médica. La anestesiología como tal, según la definición actual de la Sociedad Americana de Anestesiología, es una rama de la medicina, y entiéndalo bien claro, que no solamente involucra dar anestesia, sino ahora está dedicada dentro de una de sus ramas que tiene la anestesiología a lo que es el alivio del dolor a través de la subespecialidad de dolor que tiene esta especialidad médica, como también al total cuidado del paciente antes, durante y después de un acto quirúrgico. También involucra al anestesiólogo la preparación óptima del paciente frente al acto quirúrgico. Es decir, que el paciente ingrese en las mejores condiciones al quirófano. También va a ser el anestesiólogo el responsable de manejar el dolor, ¿no? Sobre todo estamos hablando del dolor agudo que se produce por la noxa quirúrgica, así como también el anestesiólogo es el responsable del tratamiento de todas las complicaciones que puedan presentarse durante una intervención. Por ello, se señala que la anestesiología es el resguardo de la cirugía en el quirófano. Sin embargo, esta definición en el tiempo ha quedado obsoleta, ya que la actividad del anestesiólogo actualmente no solamente se circunscribe a su actividad dentro del quirófano, sino también involucra su actividad fuera del quirófano en la consulta preanestésica, cuando nosotros preparamos a través de una evaluación preoperatoria, preparamos al paciente para que ingrese en las mejores condiciones. Involucra la parte del quirófano per se, involucra el manejo del paciente en las unidades de recuperación que todos sala de quirófano cuenta. Como también se ha extendido esto a todas las actividades extramuros que el anestesiólogo hace, es decir, todas las actividades de sedación en gastroenterología, cuando el gastroenterólogo nos pide que les apoyemos con sedación para un proceso endoscópico, para una colangioresonancia, para un CEPRE, para una colonoscopía, o cuando el odontólogo nos pide que le apoyemos con sedación y anestesia cuando se tiene que hacer un procedimiento odontológico a un paciente que no tolera este procedimiento sin que esté sedado. En cardiología, cuando te tenga que hacer una cardioversión o se tenga que hacer algún otro procedimiento como colocación de un marcapaso. Y así existen una serie de procedimientos en los cuales actualmente el anestesiólogo está involucrado para poder administrar esa sedación y el paciente tolere este procedimiento sin que tenga un desconfort y por otro lado haga que este procedimiento sea totalmente seguro. Entonces, su ámbito ha crecido. Ya no solamente es el que está dentro del quirófano, ¿no? También se requiere para su participación en la realización de procedimientos diagnósticos o terapéuticos. A su vez, es el anestesiólogo quien tiene que evaluar las condiciones de infraestructura, como también las condiciones de medicamentos que el paciente va a requerir para estos procedimientos anestésicos.
Entonces, es el anestesiólogo que a través de 3 años de formación como una especialidad en algunas universidades del país y también en el país, también en algunas con 4 años de formación, es el que debe estar capacitado para administrar los diferentes tipos de anestesia que actualmente se conocen, para hacer la vigilancia en la administración de estos agentes anestésicos en los pacientes a través de los diferentes grados de sedación o de tipos de anestesia, ¿no? Y es el anestesiólogo quien decidirá cuál es el mejor tipo de anestesia dependiendo del tipo de intervención quirúrgica a la cual va a ser sometido el paciente. Y esto también está en relación al adiestramiento que el anestesiólogo va a adquirir durante su formación y todo el tiempo en el cual está trabajando. Se considera la anestesiología como una de las ramas de la medicina que está en constante evolución en estos últimos años, tanto en lo que se refiere a los aspectos teóricos, es decir, cada vez hay mejores esquemas de manejo, mejores drogas, mejores técnicas, y a esto se suma que cada vez disponemos de equipos y aparatos de mayor tecnología para poder realizar nuestros procedimientos. Así, actualmente nosotros manejamos los ecógrafos en el quirófano para poder tener una mejor visualización directa de los plexos nerviosos cuando uno hace un bloqueo. Usamos la ecografía para la valoración de una vía aérea. Utilizamos los fibrobroncoscopios, videolaringoscopios y una serie de equipos que hacen que tengamos cada vez menos riesgos en la administración de la anestesia. Esto ha hecho, por ejemplo, que haya disminuido los riesgos de la mortalidad por causa anestésica. Así va. Acá tenemos este cuadro. Este cuadro está en el Hospital de Massachusetts, publicado, está ahí exhibido. Y en este cuadro tenemos a la cabeza del cuadro, al lado del paciente, a Thomas Green Morton, a quien se le considera el padre de la anestesiología en todo el mundo. Fue el primero que hizo una presentación pública en la Universidad de Massachusetts ante eminencias y eruditos médicos de esa época en la administración de una anestesia inhalatoria con éter a un paciente para ser sometido a una intervención quirúrgica. Y es en el epitafio de este monumento que tiene Thomas Green en el Hospital de Massachusetts, donde se señala que antes de quien la cirugía era en todo momento una agonía. Para describir lo que significa la anestesiología y lo que significó la anestesiología en esa época. Como tal, si vamos haciendo un poco de historia ya, la anestesiología nace como tal, como una especialidad o subespecialidad que involucra con la medicina en el siglo XIX, donde se cambia totalmente la perspectiva frente al dolor quirúrgico. Hasta antes de eso, el dolor era lo que más se tenía cualquier paciente que iba a ser sometido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, los anestesiólogos fueron los primeros que administraron medicamentos para poder hacer que los cirujanos pudieran actuar sin que el paciente sintiera dolor. Son los anestesiólogos entonces los que tenían que ser médicos entrenados en el manejo y la administración de estos fármacos, que muchos de ellos se hacían por vía inhalatoria, ¿no?, al inicio, y para eso debían ellos saber mucho de la anatomía de la vía aérea, ¿no? Debían controlar muy bien lo que es la vía aérea, y por el otro lado tenían que hacer estos procedimientos mediante una estabilidad hemodinámica y respiratoria. Por eso se indica que son los anestesiólogos aquellos que son reanimadores en todo momento. Somos reanimadores
somos cardioneumólogos, ¿no? Somos farmacólogos y fisiólogos, porque sabemos dónde actúan los fármacos y las dosis óptimas de acuerdo al tipo de paciente. Y somos prácticamente los internistas, ya que nosotros hacemos las evaluaciones preanestésicas de los pacientes, dando las indicaciones óptimas al paciente con respecto a la medicación que debe tomar para que ingrese en las mejores condiciones al quirófano. Desde este punto de vista que he señalado, desde el siglo XIX, se considera la anestesiología como una especialidad joven. Acá en el Perú, los primeros médicos que realizaban procedimientos anestésicos, estamos hablando en los años 50, acá en el Perú. En Cuba se habla de los años 40, en Argentina de los años 50, México año 40, donde recién había médicos que estaban entrenados para poder administrar la anestesiología, los anestésicos. Entonces se considera como una especialidad joven frente a las otras especialidades médicas y está, como he señalado antes, está en un proceso de desarrollo aún ahora. Y se ha visto que estos avances que la anestesiología en el transcurso del tiempo está logrando se debe cada vez más a la observación clínica que han hecho nuestros antecesores anestesiólogos con la finalidad de mejorar y optimizar la administración de los medicamentos en los pacientes que están en el quirófano, a fin de garantizar en todo momento la seguridad y la hemodinamia de estos pacientes. El éter, como tal, como hemos visto en la figura de Thomas Morton, el éter fue uno de los primeros agentes inhalatorios que se utilizaron para administrar anestesia como tal. Se describe ya en papiros en egipcio entre los años 3000 a 2500 a.C., que ya se aplicaba procedimientos para producir analgesia, para calmar el dolor. Los egipcios hablaban de compresión de nervios y plexos. Acuérdense que la cultura egipcia aportó en lo que se refiere a anatomía en la cultura antigua, pero los primeros que hicieron anatomía en los pacientes y hicieron los descubrimientos a nivel de plexos, vasos y estructuras óseas. Y a través de esta taxodermia que hacían los egipcios, es que vieron de que comprimiendo estos plexos y nervios podían producir anestesia. Posteriormente se usó el frío, se usó el hielo, estamos hablando en el siglo XVII. En el siglo de 1820, los franceses Charles Dupotet y Jules Cloquet usaron la hipnosis como una forma de poder controlar y aliviar el dolor durante un procedimiento quirúrgico. Otros métodos que también se utilizaron alrededor del siglo XVII fueron el estrangulamiento de un paciente, provocar hipoxia y una vez inconsciente el paciente realiza procedimientos rápidos quirúrgicos, la concusión cerebral, el golpe, el frío intenso, la compresión de nervios, todo eso se usó como herramientas para que el paciente atenuara el dolor frente a un evento quirúrgico. En el siglo I, antes de Cristo, el médico griego Dioscórides usó la famosa planta que adormecía, que era la mandrágora, que se usó el destilado de esta planta para poder realizar procedimientos quirúrgicos. Es así que en el siglo IX y hasta el siglo XIII que se utilizó esta planta, la mandrágora, las propiedades soporíferas que tenía esta planta, aunado a las hierbas de mora, la amapola y otras hierbas que se embebían en una esponja y se colocaban sobre la nariz del paciente para provocar sopor y el paciente pudiera entrar en un sueño y
este paciente podía soportar una intervención quirúrgica. Fue Dioscuri desde entonces el primero que utilizó la palabra anestesia y básicamente la relacionó con los efectos de la mandrágora que era utilizada en esas épocas. También se utilizó el alcohol, valiéndose en las propiedades de depresión del sistema nervioso central que producía el alcohol. Y luego estamos hablando ya en el siglo XVI del uso del opio, ¿no? Con la finalidad también de producir, calmar el dolor y producir sopor en los pacientes. En la cultura andina se vio que los antiguos indígenas peruanos utilizaban la hoja de la coca, la cual era masticada con ciertos productos alcalinos, y que esta hoja de la coca adormecía las mucosas, sobre todo la mucosa oral, y por esta propiedad de adormecimientos que se utilizaba, esta hoja masticada era colocada sobre las heridas para provocar disminución del dolor y poder hacer las curaciones en la cultura antigua del Perú. Decía, entre los años de finales del siglo XVIII, estamos hablando de 1773 a 1798, que se comenzaron a hacer investigaciones de los químicos, ¿no? Muchos clérigos de la iglesia aportó mucho en este aspecto, a través de utilizar productos que se destilaban y buscando en algunas ocasiones estos eran casuales y en otras ocasiones eran de acuerdo a lo que ellos buscaban en las antiguas escrituras, ¿no? Sobre cómo podía descubrirse nuevos elementos que podrían inducir gases que podrían inducir a un sueño. Así fue el clérigo Joseph Priestley, que también fue un científico inglés, que a través del calentamiento del nitrato de amonio en presencia de limadura de hierro, que se produjo el óxido nitroso. En el año de 1798, Humphrey Davy estudió las propiedades que tenía este óxido nitroso en los seres humanos cuando se mezclaba con el oxígeno. Vio que este provocaba un estado de disociación, ¿no? Se le llama por ende al óxido nitroso como un gas hilarante, que a su vez provocaba un control del dolor. Acá vemos en esta imagen, por ejemplo, como en una bolsa, ¿no? Esta es una bolsa de cuero, ¿no? Donde se guardaba el óxido nitroso que era destilado y se mezclaba con el oxígeno y se hacía oler al paciente para provocarle ese estado de sopor hilarante que producía el óxido nitroso. Posterior al óxido nitroso, se comenzó a hacer investigaciones con otro agente inhalatorio, que es el éter, ¿no? Para ello se basaron en estudios del antiguo Oriente, ¿no? del árabe Javid y Jahan, que en el siglo VIII fue probablemente el primero que se sintetizó el éter dietílico. Posteriormente Raymond Cooley en el siglo XIII, y en el siglo XVI fue Valerio Cordus y Paracelso los que destilaron el éter para utilizarlo como un inductor del sueño y por ende aliviar el dolor. En Estados Unidos, en el año de 1842, el estudiante de medicina William Clark en Rochester, Nueva York, fue el primero en que utilizó el éter para administrar una anestesia. 2 meses después, Crawford Williamson Long administró éter en una cirugía en el estado de Georgia. Entonces, ven ustedes cómo empezaron trayéndose de Europa los equipos que permitían
administrar el éter, cada uno de ellos diseñó un equipo diferente. Utilizar el éter, que ya en Europa se estaba usando, para poder usarlo con fines eminentemente de manejar el dolor en pacientes que tenían que ser intervenidos quirúrgicamente. Ya, como les dije, en el año ya de 1818 en Europa, ya se sabía que la inhalación del éter con aire común tenía efectos muy similares al óxido nitroso, pero también comienza a advertir que tenía que tener mucho cuidado con administrar altas dosis del éter a los pacientes. Posteriormente, en el diccionario inglés de la lengua inglesa en el año de 1721, se describe a la palabra anestesia como el estado que es producido por el éter, ¿no? En el año de 1842, como vuelvo a repetir, Thomas Green Morton fue el primero en hacer una exhibición pública y demostrar la utilidad del éter en un procedimiento quirúrgico. Existen muchas controversias que Morton se valió de los equipos que habían diseñado otros colegas suyos en otros estados en Estados Unidos. Sin embargo, aún ahora se le considera a Thomas Green Morton como el padre de la anestesiología en todo el mundo, y el día 16 de octubre se considera como el Día de la Anestesiología. Acá tenemos la exhibición pública que hizo Thomas Green Morton en el Hospital de Massachusetts. Y acá están los aparatos que se utilizaban en esa época para la administración tanto del éter como del cloroformo. La habilidad era de todas estas personas que hicieron estos trabajos era calcular la dosis exacta de éter sin que esto produzca daño en el paciente y llevarlo a un plano de sueño. Se señala que en Europa fue John Snow quien fue uno de los primeros en diseñar los aparatos de inhalación del éter, en el cual se utilizaban los principios de vapor de la ley de Dalton. Snow diseñó así un aparato portátil, un inhalador portátil que llevaba a las casas y a los hospitales, y fue un gran promotor del uso del éter en la práctica quirúrgica, y publicó uno de los primeros textos de anestesia en el mundo, on the inhalation of ether in surgical operation, donde describió los planos anestésicos que se producían con la inhalación del éter, que hasta ahora se reconocen como planos de anestesia. Otro de los agentes inhalatorios que también se desarrolló en Europa fue el cloroformo. El primero que descubrió ello fue John Snow, quien lo utilizó en la corte inglesa para administrar analgesia del parto a la reina Victoria. Debido al éxito de John Snow en la corte inglesa, es que se difundió el uso del cloroformo en toda Europa. Sin embargo, hubo muchos detractores en el uso del cloroformo como tal, y también hubo muchos errores en lo que es las dosis adecuadas de mezclas tanto de cloroformo como el oxígeno para producir analgesia y no producir daños. A la par del desarrollo de estos agentes inhalatorios, se tenía que desarrollar agentes que controlaran o equipos que me permitieran un control de la vía aérea. Muchas de las complicaciones que se producían cuando se hacía inhalar estos agentes inhalatorios a cloroformo, éter, óxido nitroso, a las personas que eran intervenidas, es que no había una seguridad en la vía aérea del paciente. El paciente podía vomitar y
todo el contenido del vómito de ingresar a la vía aérea y el paciente morir asfixiado. Por eso que empezaron otros científicos a través del estudio anatomopatológico anatómico de la vía aérea, comenzaron a diseñar dispositivos que podían ser utilizados para un manejo óptimo de la vía aérea. En el año de 1542, Vesalius, por ejemplo, diseñó un tubo endotraqueal que lo experimentó en animales. En el año de 1667 fue Robert Hooke quien también hizo estas demostraciones de intubación. En el año de 1788, Charles Crick, que diseñó la primera cánula endotraqueal. En el 55, Snow, también administrando anestesia endotraqueal en animales. Acuérdense que para esa época no existía el plástico y todos estos dispositivos que se desarrollaron eran de tipo metálico. El desarrollo de los equipos de instrumental para poder hacer una intubación traqueal se encuentra así entre los principales avances de la historia de la anestesiología. El primer tubo endotraqueal, como les digo, fueron metálicos, ¿no? Y fue en el año de 1878 que el médico William McEwan utilizó un tubo metálico para administrar una anestesia. Sin embargo, esto tuvo desenlaces fatales. Acuérdense que no había ni existía en esa época los laringoscopios para poder saber adecuadamente dónde colocar un tubo en la vía aérea. Fue el cirujano estadounidense Joseph Dyer que dedicó muchos trabajos para poder desarrollar técnicas óptimas de intubación traqueal. Acuérdense que en esa época se utilizaban cánulas metálicas, ¿no? En Alemania, Franz Kuhn desarrolló una intubación traqueal con un tubo metálico flexible. Esto fue entre los años de 1900 a 1912. En el año de 1895 se fabricó el primer otoscopio. En 1905, Sir Ivan McGill fue uno de los primeros en administrar la anestesia endotraqueal. Y en el año de 1905 empezó Flach recién a diseñar equipos tipo laringoscopio para hacer una visualización directa de la vía aérea superior. Así en el año de 1895 en Europa fue Alfred Kirstein quien desarrolló el primer laringoscopio para poder realizar una intubación. Posteriormente, gracias al desarrollo de los relajantes musculares, es que se pudo diseñar cada vez mejores equipos para realizar laringoscopías y visualizar las cuerdas vocales. Acuérdense que si no existen sin relajantes musculares, estas cuerdas vocales estarían en movimiento y los procedimientos de intubación orotraqueal serían más difíciles. Y entonces, si hay parálisis de cuerdas vocales, la colocación de un tubo endotraqueal es mucho más fácil. Fue Robert Miller en Texas y Robert McIntosh en Oxford quienes diseñaron cada uno palas adecuadas que actualmente llevan sus nombres, palas rectas, palas curvas, para los laringoscopios. Y Ivan McGill, ¿no?, desarrolla su famosa pinza McGill que actualmente se utiliza para la intubación nasotraqueal. Así vemos de que cada vez más se va desarrollando instrumental, laringoscopio, tubos endotraqueales para manejo de la vía aérea y hasta llegar al desarrollo de tubos endotraqueales con CAF, eso en el año de 1926 por Arthur Geder, y posteriormente Ralph Welter, a su vez Frank Robert Shaw en Inglaterra y en Estados Unidos Emily Rosenstein, quienes diseñaron los tubos endotraqueales para ventilación unipulmonar, para ventilación o pulmonar derecho o pulmonar izquierdo. Entonces acá vemos cómo se fueron desarrollando desde Chevalier
Duvalier, que desarrolló en el año 1899 el primer laringoscopio de visión directa, hasta actualmente los equipos que tenemos, ¿no? En esta imagen ustedes ven un video laringoscopio que actualmente contamos nosotros en nuestros quirófanos. Cómo se fue desarrollado del broncoscopio rígido en el año de 1928 al primer fibrobroncoscopio flexible en el año 64 por Chigueto, al desarrollo del laringoscopio bular fibroóptico por Robert Bullard en el año 94 al Fluoscope, y en el año 83 al diseño de las máscaras laringeas que vemos en esta imagen. El puntero estoy señalando, estas son las máscaras laringeas. Este es un laringoscopio tipo flipper articulado, y este es un fibrolaringoscopio. Entonces, de los agentes inhalatorios que se utilizaban en los años de fines de los años 1800, fue ya con la Segunda Guerra Mundial que se desarrollaron los primeros agentes fluorados que actualmente se utilizan. Así, en el año de 1930 se descubrió el freón. En el año 51, Charles Suckling, un químico británico, desarrolló el alotano. Entre el año 63 y 65 se desarrollaron el enfluorano y su isómero, el isofluorano, el desfluorano en el año 92 y el sevofluorano en el año 94. Como ven ustedes, todos estos agentes inhalatorios fluorados que actualmente se utilizan, ¿no? Esta es la antigüedad que tienen ellos. Como ven que el sevofluorano, que es lo que más usa, se usa actualmente desde el año 94. Y acá tenemos, miren cómo las máquinas de anestesia se fueron desarrollando. Desde este vaporizador de Morton para usar éter, hasta las nuevas máquinas de anestesia modernas que actualmente contamos en todos los quirófanos. Y acá tenemos los vaporizadores, ¿no?, que actualmente se utilizan. Estos vaporizadores están conectados a las máquinas de anestesia, a los sistemas de máquinas de anestesia. Y el color de cada vaporizador corresponde a cada agente inhalatorio. Por ejemplo, el amarillo es el sevoflurane, ¿no? El morado es el isoflurane. El rojo es el alotano. El anaranjado es florane. Además de que se desarrollaron los agentes inhalatorios, también se desarrollaron los agentes endovenosos. Sin embargo, el desarrollo del agente endovenoso estaba en función a que se desarrollen y se creen equipos o material para poder administrar estos agentes intravenosos. Fue recién en el año de 1845 que se utilizó la jeringa, se diseñó la jeringa metálica en esa época como tal, para la administración de la intravenosa de la morfina, que fue uno de los primeros medicamentos que se utilizó para el alivio del dolor, ¿no? Posteriormente, en el año de 1853, se diseña una jeringa para una inyección perineural, ¿no? Y en el año 55 que recién se perfecciona la jeringa de vidrio, ¿no? Ya con el desarrollo de las jeringas, se pudo administrar nuevos agentes de utilidad en anestesia. Así, en el año de 1872, Pierre Horré administró anestesia intravenoso con hidrato de coral. Luego se sintetizó el primer barbitúrico, el Barbital, en el año de 1903 por Fischer y Fonmeri para administrar sedación. En el año de 1929 se sintetiza y se utiliza el pentobarbital. En el año 32 el exobarbital, y posteriormente sale al mercado mundial el tiopental y el tiamilal, que actualmente se utilizan para administración de anestesia endovenosa. En el año de 1962 sale al mercado la ketamina, que es sintetizada por Calvin Stevens. En el año 64 el letomidato por Paul Jensen, y el propofol en el año de 1977
que es el agente intravenoso que más se utiliza actualmente en todo el mundo. Pero junto con el desarrollo de la anestesia general, estamos hablando agentes inhalatorios, agentes venosos, comenzó a desarrollarse también los anestésicos locales, gracias a que la hoja de coca fue llevada de América hacia Europa. A través del estudio de la hoja de coca, se sintetizó una droga que era de los principios de la hoja de coca, que era la cocaína. Esto en el año de 1860 por los químicos alemanes Albert Niemann y Wilhelm Lose. 25 años después, Karl Kühler demostró todas las propiedades analgésicas que tenía la instalación de esta hoja de coca en la fibra nerviosa. Se publicaron también estudios de la toxicidad que tenía esta cocaína sobre el sistema nervioso central y cardiovascular y la toxicidad y adicción que significaba la ingesta de esta sustancia. En el año de 1898, Alfred Heiner sintetiza la primera aminoamida como un anestésico local. Esta se llamó en esa época la nivaquina. Luego sintetizan la benzocaína y la procaína entre el año 1900 y 1905. Estos aminoésteres se utilizaron en esas épocas para infiltrar y para colocar en el espacio espinal para la administración de una anestesia. En el año de 1944, Nils Lohgren y Ben Lusky desarrollaron la lidocaína, que es el anestésico local más famoso y el que más se utiliza en todo el mundo, que es una aminoamida. La bupicaína fue sintetizada después, en el año 57. Y en el año 1996 se introduce la ropivacaína, la cual tiene efectos menos adversos que la lidocaína y la bupivacaína, pero de menor potencia. Además de los anestésicos locales, estamos hablando de los años de 1800, ya se conocía las propiedades que tenía el opio, que había sido traído de la cultura griega y la cultura china hacia Europa, por su agente de manejo de calmar el dolor, por su acción de calmar el dolor. Cuando se comenzó a estudiar el opio, se vio que contenía esta semilla alrededor de 25 alcaloides. El primer alcaloide que se sintetizó fue la morfina. Posteriormente la codeína, que se desarrolló en el año de 1939. En el año de 1960 se sintetiza el fentanilo. Un año después el droperidol, el remifentanilo en el año de 1996 y el ketorolaco en el año de 1990. A su vez también se comenzó a investigar sobre qué agentes podían provocar un bloqueo neuromuscular. Así se vio que las tribus americanas, ellos utilizaban dardos para cazar a los animales y en las puntas de esas flechas ellos colocaban un principio de una planta, de un alcaloide de una planta nativa que era el curare. Posteriormente se utilizó este curare para el tratamiento del espasmo muscular producido por el tétanos. Y comenzaron a sintetizar los antagonistas del curare en el año de 1900, que es la fisistomine. Entonces vieron que se utilizó el curare en el año de 1942, fue que se sintetiza, Harold Griffin sintetiza los relajantes musculares, ¿no? En el año 48 la galamina y el decametonio fueron sintetizados. En el año de 1949 la succinilcolina, que fue preparada por el Nobel laureado Daniel Bovet. Entre el año 1970 y 1980 los principales relajantes isoquinolínicos, el becuronio,
pipecurón, rocurón y vaporuron, que se siguen utilizando actualmente. Y posteriormente los relajantes que se derivan de los esteroides, que es el atracurio, el mibacurio, doxacurio y el cisatracurio, que también se utilizan. Entonces, acá tenemos en este cuadro cómo se han sintetizado los relajantes y que se utilizan actualmente para la administración de la anestesia general. Y esto sería un resumen rápido de los avances de la historia de la anestesiología y cómo estos avances han brindado actualmente y brindan seguridad a nosotros los anestesiólogos en los quirófanos para poder administrar una anestesia segura a los pacientes. Un minuto. Ya. De otra subespecialidad lento. ¿Habría alguna pregunta del tema que se ha expuesto hoy, por favor? ¿Alguna pregunta? Doctora, una consulta. Lo que se refiere a la intubación de los pacientes en el quirófano, ¿solo está a cargo del anestesiólogo o hay otro especialista que también lo puede realizar? Muy buena pregunta. La anestesiología es la especialidad madre de otras subespecialidades que actualmente hay. ¿Okay? La intubación orotraqueal era realizada solamente por el anestesiólogo en el quirófano. Antes que saliera la especialidad de anestesiología, te estoy hablando acá en el Perú antes del año 50, eran enfermeros, a los cuales se les capacitaba para administrar anestesia. La gran mayoría de sus anestesias eran regionales, los bloqueos que se hacían. Ya con la formación de las escuelas universitarias para la formación de anestesiólogos, es que fueron los anestesiólogos los primeros en los cuales fueron entrenados para el manejo de la vía aérea. Posteriormente, nace lo que es los médicos intensivistas, a raíz de cómo manejar los pacientes, en primer lugar, posoperados críticos, a dónde tenían que ir porque no existían las unidades de cuidados intensivos en ningún hospital del mundo y del país. Y comenzó eran internistas y anestesiólogos quienes manejaban a estos pacientes en estas unidades. Nace a raíz de esa necesidad la formación de lo que es los médicos intensivistas. Entonces, los primeros fueron los anestesiólogos, posteriormente los médicos intensivistas que manejan también la vía aérea de los pacientes y hacen estos procedimientos de intubación orotraqueal. Posteriormente, del médico anestesiólogo, es que se forma la subespecialidad actual, que es de medicina de emergencias y desastres. La especialidad de medicina de emergencias y desastres
tiene parte de lo que es la anestesiología, tiene parte de lo que es la medicina intensiva, pero se suscribe solamente a lo que son las unidades de emergencia y shock trauma en las áreas de emergencia. Entonces, como ustedes ven, como de una especialidad grande, que es anestesia, como comienzan a salir otras subespecialidades, y ahora tiene cada una campos diferentes de acción, que a veces nos entrelazamos en el manejo, pero somos, como les digo, nosotros los que a partir de la especialidad nuestra, que comenzó a hacerse el entrenamiento, que es el manejo de la vía aérea, y en todos los nuevos mecanismos, nuevos equipos que existen también para hacer estos procedimientos de manejo de vía aérea. ¿Ok? Actualmente, el manejo de la vía aérea involucra a muchas especialidades. Neumología, es una de ellas, medicina intensiva, medicina de emergencia, cabeza y cuello, cirujano cabeza y cuello, y anestesia. Cada uno hace un abordaje diferente, pero somos los anestesiólogos los que tenemos el mejor entrenamiento para lo que es el manejo de la vía aérea, ¿no? Realizamos mucho más procedimientos de intubación orotraqueal que el resto de especialidades que he mencionado. Nosotros, con ustedes, lo que vamos a hacer es hacer toda la teoría del manejo de la vía aérea, y ya en las prácticas con sus grupos, con sus profesores, ustedes van a ir a hacer con los simuladores todo lo que es manejo de todo lo que es manejo de vía aérea, y esto involucra también la intubación orotraqueal. ¿Ok? ¿Alguien alguna otra pregunta más? Si no tuviera más preguntas, chicos, nos vemos el sábado en la siguiente clase. Estoy compartiéndole al delegado el sílabus en esta semana. Buenas noches, chicos. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Adiós.